Aprovechando que últimamente, para bien o para mal, varias teorías de la conspiración resultaron ser ciertas o al menos se confirmaron parcialmente, decidí grabar un video haciendo un recuento no de aquellas confirmadas o que todo apunta a que sean reales, sino todo lo contrario. Aquellas teorías que rozan el margen de lo ridículo y lo primero que te hacen pensar luego de escucharlas es bajo los efectos de qué sustancias habrá encontrado su autor cuando la ideó. Al menos ver estas tonterías sirve como un pequeño respiro de todas las atrocidades que están pasando últimamente. El cronovisor es una supuesta máquina capaz de observar y grabar eventos en diferentes periodos del tiempo, la que luego sería apodada como una máquina del tiempo. Si bien en la gran mayoría de fuentes se llama este objeto una máquina, lo que realmente era nunca quedó claro, pero por sus funciones descritas, probablemente podría tratarse de una cámara u otro dispositivo de grabación. Y es el término que usaré cuando no me refiera al objeto por su nombre. La cámara del tiempo sería una invención autoatribuida del sacerdote italiano Pellegrino Ernetti, conocido también como musicólogo y físico, enfocado en estudios del laboratorio del sonido. A palabras del propio sacerdote, el cronovisor fue desarrollado a lo largo de varios años con la ayuda de al menos otros 12 científicos, entre los que se incluía Werner von Braun, y, finalmente, vería la luz en el año de 1972. Gracias a la cámara, declaró el sacerdote, fue capaz de observar la crucifixión de Jesucristo, una recreación teatral de la perdida obra de Tiestes por el poeta romano Ennio y un discurso del orador romano Cicerón, llegando incluso a presentar evidencia al mostrar una fotografía de Jesucristo en la cruz y una copia de la obra teatral perdida que presenció. La fotografía fue eventualmente revelada como una imagen tomada de una escultura de Cristo, mientras que las copias de Tiestes fueron declaradas una creación moderna, muy seguramente fabricadas por el propio sacerdote. No se tiene claro qué pasó exactamente luego con el sacerdote Ernetti. Diferentes fuentes citan diferentes finales para el supuesto cronovisor, la gran mayoría alegando que Ernetti, en su lecho de muerte, confesó que la cámara era falsa y que todo fue una fabricación suya. A pesar de esto, de si las palabras finales del sacerdote sean reales o no, no evitó que se creara cierta conspiración alrededor de la supuesta cámara del tiempo que inventó, y que ésta de cierta forma cobrara vida en el colectivo popular. Algunos medios de la época indicaron que luego de la muerte del sacerdote Ernetti, familiares que prefirieron quedarse en el anonimato les hicieron llegar una carta clamando que el cronovisor se encuentra resguardado en la bóveda del Vaticano, y que las palabras finales de su creador fueron exclamadas bajo la coerción de los altos mandos de la iglesia. Porque no, los hombres de negro no solo son una franquicia multimedia, sino toda una teoría de la conspiración acerca de supuestos agentes encubiertos del gobierno, encargados de suprimir toda información relacionada a supuestos extraterrestres, además de coaccionar, de cualquier manera, a testigos de dichos avistamientos para evitar que den testimonio. Descritos como misteriosos agentes generalmente pálidos, altos, sin expresividad en el rostro y que siempre visten trajes negros con gafas de sol, vestimenta homónima de su nombre. La mención más temprana que se conoce del concepto de los hombres de negro viene de las declaraciones de Fred Krizman y Harold Dahl en 1947. En lo que ahora se conoce como el incidente de la isla Maury, Harold Dahl declaró haber observado platillos voladores con formas similares a donas sobrevolar el espacio de la isla Maury en Washington, los cuales arrojaron un gran número de escombros en el mar. Harold le contaría esta historia a su superior, Fred Krizman, quien en un inicio no le creería, pero luego de ver fotografías del suceso y de supuestamente regresar al lugar y presenciar de primera mano un ovni, creería en las palabras de su compañero. Los supuestos hombres de negro entrarían en este momento en la historia. Según afirman Fred y Harold, a la mañana siguiente, un hombre vestido en un traje completamente negro los invitaría a desayunar. Una vez en el restaurante, este le instruiría al par la historia que debían contar si alguien les preguntaba por sucesos relacionados con ovnis, historia completamente diferente a lo que supuestamente habían vivido. Comentaron que el extraño de negro los amenazó con que ellos y su familia sufrirían las consecuencias si no actuaban como se les había indicado.
No voy a contar todo lo relacionado al incidente de la isla Mauri, ya que se sale del tema, pero toda la historia de los ovnis y los hombres de negro es considerado un bulo de Fred Krizman y Harold Dahl para ganar fama y notoriedad en la época. Posterior a esto, muchas otras personas salieron a declarar haber sido visitadas por extraños agentes vestidos en trajes negros, quienes los instigaban a dejar de hablar, investigar y o divulgar cualquier cosa relacionada con el fenómeno ovni. A mediados de los 50, el ufólogo Albert K. Bender dijo que los hombres de negro lo visitaron luego de que descubriera la verdad sobre los platillos voladores, quienes confirmaron sus hallazgos pero le prohibieron revelarlos. Otro ufólogo, John Keel, declaró haberse encontrado con los hombres de negro, a quienes describió como demonios supernaturales con piel oscura y facciones exóticas en la cara. Parafraseando las palabras del historiador Aaron Gulyas, durante la década de los 70s, 80s y 90s, los teóricos de la conspiración ovni meterían a los hombres de negro en sus complejas y paranoicas visiones. Es así como el supuesto colectivo serviría en cierta forma para alegar una falsa credibilidad en los relatos de ovnis u otras tapaderas misteriosas del gobierno, incluso llegándose a relacionarlos con el supuesto juego maldito de Polybius. Siguiendo en el ámbito de las organizaciones secretas y un poco en el fenómeno ovni, los Majestuosos 12, también conocidos como Magic 12 o MG-12, es una supuesta directiva secreta conformada por científicos, militares de alto rango y oficiales del gobierno. Formada por orden ejecutiva del 33º presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, en 1947. Con el propósito de facilitar la recuperación y posterior estudio y almacenamiento de restos de naves alienígenas. En sí, la existencia de esta teoría se sostiene en unos supuestos documentos que circulaban entre círculos de ufólogos y demás entusiastas de los extraterrestres, donde se detallaba los miembros de la organización, su fundación, funciones y demás supuestas acciones que los Majestuosos 12 tomaban para encubrir la existencia de alienígenas. Tal vez la primera mención que se tiene del concepto de los Majestuosos 12 viene de 1987, por parte del ufólogo británico Timothy Good. El hombre afirmaba encontrarse en posesión de documentos relacionados con ovnis de la década de los 50, donde se hablaba en detalle de la existencia de la directiva secreta, además de la información que ya mencioné previamente. Aparentemente, en los documentos se describían las acciones del presidente Truman para encubrir el famoso incidente de Roswell, sus declaraciones de que la tecnología recuperada debía ser explotada y que los Estados Unidos debían relacionarse con la vida extraterrestre en un futuro. En cierta forma, esta teoría ganó notoriedad después de que el propio FBI saliera a declarar que todos los supuestos documentos no eran más que un completo engaño, siguiendo la lógica de si no es real, entonces ¿por qué lo niegan?, con la que casi nunca se puede llegar a un acuerdo lógico. A pesar de todo, la teoría sigue teniendo cierta fama e importancia entre círculos de conspiración, aunque ya se haya demostrado en diferentes ocasiones que todo es falso. De una forma tanto irónica como graciosa, esta teoría pasó por algo similar a la de los hombres de negro, en tanto de que fue tomada por la cultura popular y convertida en básicamente una parodia o forma de entretenimiento, apareciendo en diferentes medios, ya sea como la directiva secreta original, o básicamente reducida a un chiste donde casi solo se conserva el nombre. Honestamente, cuando descubrí esta teoría de la conspiración no pude evitar reírme todo el rato que estuve leyendo sobre la misma. Siento que las anteriores todavía tenían un atisbo de solemnidad, de sinceridad por parte de sus creadores, por más exageradas que hayan sido, pero esta es simplemente una de las estupideces más grandes y graciosas que he escuchado en toda mi vida. La teoría es así de simple: Finlandia no es real, no existe, nada, cero. La conspiración proclama que sencillamente no existe ninguna masa de tierra donde normalmente se posiciona Finlandia en los mapas, por lo cual los bordes de Suecia, Rusia y Noruega estarían delimitando con el océano. Según la teoría, en algún punto durante la Guerra Fría, la de por aquel entonces Unión Soviética y Japón entrarían en diversos tratados y acuerdos comerciales, uno de estos siendo el bulo masivo de crear todo un país ficticio que sería conocido como Finlandia. ¿Por qué? Para pescar, básicamente.
Debido a que durante la época la idea de la preservación natural y demás causas a favor de la conservación de especies animales, vegetales y sus biomas comenzaron a tener un auge, la URSS y Japón idearían establecer un país sobre un cuerpo de agua para saltarse todas las regulaciones de pesca que ya se venían estableciendo, ya que tal y como dicen los teóricos, nadie investigaría algún tipo de pesca ilegal en un lugar donde se piensa existe toda una masa de tierra. Es así como Japón podría pescar en este océano entre Suecia y Rusia sin miedo a ninguna consecuencia, y a cambio la Unión Soviética se llevaría un porcentaje de las pescas para su población. Supuestamente, el transporte de la pesca sería el verdadero motivo por el cual se construyó el ferrocarril transiberiano, la cual una vez en los bordes orientales de Rusia sería clasificada como mercancía de Nokia para finalmente ser exportada a Japón. Porque Nokia está de igual manera involucrada de alguna forma en esta teoría. Según esto, el encubrimiento de la pesca como productos de la compañía explicaría el por qué Nokia es la empresa más grande nacida de Finlandia, y por qué Japón es uno de sus principales importadores, aunque casi nadie use sus teléfonos. La teoría básicamente nació de un comentario en Reddit. En 2015, alguien realizó un post cuestionando a sus usuarios acerca de cosas que tenían normalizadas gracias a sus padres, para luego más tarde en la vida descubrir que no eran normales. Un usuario llamado Raregan mencionó cómo sus padres no creen en Finlandia, cosa que él hizo por muchos años hasta que más tarde lo investigó por su cuenta. Otro usuario le preguntó por qué y básicamente postuló toda la teoría que ya comenté previamente. Y tan simple como eso, se salió totalmente de control hasta hacer la teoría de conspiración tan ridícula que es actualmente. Lo peor de todo esto es que Finlandia se llamaría Finlandia por un juego de palabras que solo tiene sentido en inglés, idioma que no es el oficial en ninguno de los supuestos países involucrados. Luego descubrí otra teoría que dice que Australia no es real y se me quemó el cerebro. Mención honorífica a la gente que dice que la teoría de la Tierra plana nació para evitar que la gente siga buscando la entrada al centro del planeta que se menciona en la teoría de la Tierra hueca. Es como una teoría de la conspiración al cuadrado, doblemente imbécil.